Claro. Bueno, acá estábamos criticando, como si fuéramos dos señoras gordas y viejas. Sonemos viejos, no, gordos también. Bueno, cambiemos de tema. Escúchame, se pasan empresarios, se pasa Galperín, Sigman, Clarín, no hablemos de los sindicalistas, no hablemos de otras actividades que con este triunfo de los Fernández en las PASO se pasan. ¿Y los radicales no se pasan? Bueno, yo tengo una situación particular. Vamos. ¿A cuánto te pasás? ¿Cuál es el precio? Al contrario. Yo digo, si tuviera que describirme, diría que estoy instalado en lo que fue. En este sentido. En este sentido, no en el pasado, sino en lo que el radicalismo fue, hasta el acuerdo de Gualeguaychú. Me parece que en ese sentido... ¿Vos rompiste ahí? Yo no rompí, acaté, porque fuimos a una convención que fue normal, que no tuvo trampas y que resolvió determinada cosa. Cuando uno participa de un proceso de toma de decisión, tiene que acatar. Pero acatar no significa compartir. Y por lo tanto, soy una actitud crítica que mantengo hasta el presente. Creo que cada vez con más aciertos desde el punto de vista estratégico, me parece a mí. En ese aspecto, como un poco como Ricardo Alfonsín. Como Ricardo Alfonsín, como Federico Storani, como Sapia. Ahora, ¿cuál es la naturaleza, después entramos en los temas más calientes, pero de un partido que, por ejemplo, cuando aparece Perón, la gente de Forja, Jaureche, Mansi, Quijano mismo, es como que se acoplan a ese movimiento, digamos, filoestatista. Ahora, después es un cambio muy radical que se da al pasarse a una organización política que presume de ser liberal y que creo que no lo es. ¿Qué es lo que pasó para que se le modificara tanta la cabeza? ¿El poder? Bueno, el argumento manifestado en Gualeguaychú fue la necesidad de detener la continuidad del populismo autoritario y corrupto. Había que juntarse para alcanzar ese objetivo. Pero el problema consiste en que después de alcanzar ese objetivo, eso se alcanzó el 10 de diciembre del 15, a partir del otro día había que gobernar. Y ahí aparecen las contradicciones. Primera contradicción, no hay una coalición de gobierno, nunca hubo una coalición de gobierno. Siempre hubo un pro-gobernando y un radicalismo acompañando silenciosamente. Bueno, digamos que hay mucha gente que tuvo cargos, que tiene cargos públicos todavía. Sí, carguitos, incluso... Bueno, algunos ministros. Sí, pero una cosa es tener un cargo con la capacidad de decisión y otra cosa es tener un cargo para acompañar. Y yo creo que la mayor parte de los radicales que tienen cargos públicos lo tienen para acompañar, salvo aquellos que son de elección popular, como los diputados nacionales y los senadores. Pero los que han sido designados, fueron designados en primer lugar por el presidente de la República, no por el partido. Cuando hay una coalición, el partido integrante de la coalición ofrece nombres. Eso es lo que funciona habitualmente en Europa. Acá no sucedió así. Macri eligió él personalmente a los radicales que quería integrar al gabinete. Y en segundo lugar, esos radicales que integraron al gabinete efectivamente, o otros cargos de jerarquía, nunca tuvieron participación en las decisiones. Bueno, Aguad, pobrecito, está casi al borde de participar en exacto, hasta de privarse de la libertad. Por lo tanto, creo que lo primero que debemos decir es que la coalición nunca pasó de ser una coalición electoral. En algún momento llegó a ser una coalición parlamentaria, en algún momento, pero nunca fue una coalición de gobierno. Y en segundo lugar, me parece que producido el resultado electoral del 11 de agosto, que me parece determinante. No voy a decir definitivo absolutamente, porque sí es... Porque es política. Porque es política y porque además la opinión pública argentina ha demostrado ser muy voluble en cortos plazos. Pero de cualquier manera digo que es muy difícil recuperarse de este resultado. Ahí va a haber gente que seguramente sostendrá que la coalición debe continuar para ejercer la oposición. Y ahí aparecen los segundos, la segunda parte del razonamiento. Hay incompatibilidad, esta incompatibilidad que acaba de mencionar. Un partido que viene de lo que podemos denominar genéricamente socialdemocracia en términos muy amplios, asociado con un partido que es conservador en términos muy amplios. Por lo tanto, hay una contradicción en cuanto a la visión de la sociedad, la visión del mundo, la visión de la realidad argentina. Bueno, me estás planteando la partida de un sector del radicalismo, digamos, de la alianza con Macri y Carrió. Yo creo que la alianza, tal como existió hasta ahora, está agotada. Creo que va a ser muy difícil sostenerla.
Creo que nunca ha pasado de ser una coalición electoral, y cuando tuvo que actuar como coalición electoral perdió las elecciones. En ese caso también estás mencionando al caso de Lustó con Rodríguez Larreta. Claro, yo ahí tengo mi reserva. Creo que Lustó debió haber evitado ese acuerdo. A mí me parece, yo intuyo, no lo sé, que el acuerdo con Rodríguez Larreta tiene la intención de apuntar hacia el 2023 con Rodríguez Larreta candidato a presidente y Lustó candidato a jefe de gobierno. Me parece que esa es la estrategia. Digamos una estrategia electoral. Más que, digamos, de identificación política. Efectivamente, es decir, seguimos con la moda actual de la política argentina, que es competir por cargos y no por ideas. Ahora, perdóname, también es cierto que yo no sé lo que es la coalición de los Fernández, porque no me cierra Nielsen con De Petri, no me cierran otros economistas y algunos hombres cercanos a Alberto Fernández con el universo de lo que se dice que es el hijo de Cristina de Kirchner. En consecuencia, creo que no es una condición solo esta especie de falta de identificación política o ideológica. No solo es privativa del radicalismo, del PRO y de Carrió, sino también del otro sector. ¿No es que ha cambiado el...? No, que hay un problema del sistema político argentino. El sistema político argentino se caracteriza por la individualización, la aparición de dirigentes individuales que se convierten en protagonistas centrales. Es la democracia de candidatos y no la democracia de partidos. Y en segundo lugar, por la tendencia a la dispersión. A la separación sin razones de fondo. Entonces hay un sistema político trabajado por individualismo y la dispersión, y un peronismo que tiene una enorme capacidad plástica. Eso es histórico en el peronismo. Sí. Por eso es peronista Menem y es peronista Néstor Kirchner, que por lo menos en el discurso último estaban las antípodas ideológicas de Menem. En la última parte. En la última parte. Cuando era presidente era el mejor presidente de la historia argentina. ¿No es cierto? Bueno, pasa lo mismo con Fernández y Cristina. Exacto. En determinado momento eran como idílicos, después se puso totalmente en contra y ahora está explicando que no se va a pelear nunca más con ella. Eso es lo que yo denomino plasticidad, que es una virtud hasta cierto punto. Me parece que el peronismo ha desarrollado una gran capacidad para buscar el poder como objetivo central. Yo tengo una amiga, muy amiga mía, que me dice que los peronistas no son leales con nadie. Yo le digo, son leales y son leales con el mismo, siempre con el mismo, con el que tiene el poder. Son siempre leales con el que tiene el poder. En este momento, Cristina ha decidido, me parece que inteligentemente, ceder la primera plana. La representación. Porque percibió que tenía un techo electoral que no iba a poder romper, y entonces con Alberto Fernández logra romperlo. Después vamos a ver qué pasa, porque las personalidades no cambian. Y por lo tanto Cristina tiene una vocación de poder, no digo arbitrario, pero sí dominante, que difícilmente olvide cuando sea vicepresidenta. Ahora, en este caso hay algo que es algo sorprendente, lo de ella, ¿no? Porque ella, evidentemente, ella es la que capturó a la mayoría de la gente que votó por los Fernández. Ella es como Irigoyen, no habla. ¿No? Puede ser la mudita. Antes hablaba mucho, pero ahora ya no habla más. No recibe gente, o recibe nada más que algunas personas que elige, y a los que recibe, digamos que es como directora de colegio de la vieja época, que si tuviera un puntero les pega en los dedos. ¿Cómo es este fenómeno, digamos, este atractivo que además seduce a los jóvenes? Bueno, eso es una cosa que no termino de explicarme. En primer lugar, el silencio actual de Cristina es un silencio táctico. Por el contrario, ella se considera una gran retórica, con una gran capacidad dialéctica. Se ve a sí misma en el espejo como una mujer con mucha capacidad para convencer a los demás. Convengamos que de su universo... La ha ejercido. Por eso en su discurso repetía que se le elogiaba porque leía sin tener el papelito, esas cosas, ¿no es cierto? De manera que hay un retroceso táctico. Reitero que me parece que el argumento es que no podía superar un techo determinado. Señalo además que el primero que le sugirió ese camino fue Federico Storani.
En algún momento lo dijo públicamente. Bueno, ellos eran amigos de la facultad. Eran amigos de la facultad, efectivamente, hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí, bueno, pero después mantuvieron, digamos, cierta relación. Esto no digo que se lo haya dicho personalmente, digo que en alguna declaración Freddy dijo por ahí que la manera de recuperar el techo no es ser candidata, con eso elimina el techo, deja de ser candidata y desaparece el techo. No sé si ella lo escuchó, o ella lo intuyó, o alguien se lo dijo, pero adoptó esa actitud táctica. El problema va a ser que uno de los problemas, de las dificultades que podemos tener en el futuro, consiste en un gobierno bicéfalo donde el poder está en el segundo y no en el primero en el orden de la fórmula, ¿no? Entonces ahí el peronismo, esas contradicciones siempre las ha resuelto de manera más bien dura. Bueno, acá se pueden resolver con un tuit. Yo me imagino que un tuit o dos tuits de ella desplazan a cualquiera. Y además la capacidad que tiene ella, que Alberto no tiene, que es la de movilizar la calle. Ahí aparece la cosa que yo no puedo comprender, lo digo con toda sinceridad. No puedo comprender la importancia de la adhesión juvenil en la candidatura de Cristina. Pero ustedes que como partido en determinado momento fueron una fuerza significativamente joven a partir de la coordinadora, aunque creo que vos no estabas en la coordinadora. Yo ¿no? nunca milité en la coordinadora. Ahí está, pero bueno, esto es para ponerte el dedo. Pero de cualquier modo era un movimiento realmente juvenil y además citaste a varios. Ese fenómeno de la adhesión juvenil lo obtuvo Alfonsín, que Alfonsín era un político excepcional que trabajaba con principios y con ideas, no eran discursos vacíos. Eran discursos con contenido. No eran creadores de la brecha, sino todo lo contrario. Eran discursos que buscaban unificar a la Argentina. Me parece que el famoso paraguas los puedo cobijar a todos. Los puede cobijar a todos. Así te fue. Y sí, bueno, esto ya... Pero desde el punto de vista de la consolidación del régimen democrático en la Argentina, Alfonsín tuvo una influencia fundamental. Perdón. ¿Qué pasa? Cristina es distinta a eso. Cristina convoca para el combate, convoca para la confrontación, convoca para la lucha, convoca para el antagonismo. La brecha es una creación de Cristina. La CLO, ¿te acordás de la CLO? La CLO fue el que la inspiró desde el punto de vista doctrinario, dicen lo que entienden de estas cosas. Sí, a mí me cuesta creer que ellos siguieran tan al pie de la letra, más allá de que en realidad, bueno, no sería el único pensador de este tipo que ellos adoptaron como propio, pero me parece que ellos por sí mismos descubrieron una beta que les dio beneficio. Especialmente Néstor, que no era un ideólogo. No, por supuesto. Especialmente Néstor. Cristina tiene más pretensiones de ideóloga, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que lo de la CLO pasa más por Cristina que por Néstor. Pero Néstor efectivamente encontró que en la confrontación hallaba un espacio para su desarrollo. Te quiero saltar a cuestiones más pedestres. La razón de la fusión entre el PRO, Macri y el radicalismo pasa por un hombre en particular que es Ernesto Sanz. Sí. ¿Qué pasó con...? Es un misterio, o sea, no está ni aparecido. En cualquier momento alguien va a presentar un habeas corpus. Bueno, ¿cómo es ese tema? Yo tengo la misma incógnita. Bueno, pero se supone que vos sos radical, pertenecés, acatás las órdenes. Digo, acato, pero no comparto. Está bien. Se lo reitero. Te digo, Ernesto Sanz, yo puedo jugar los resultados. Y los resultados han sido malos para el radicalismo y han sido, en alguna medida, un acto de irresponsabilidad de Ernesto Sanz, su alejamiento. Porque él fue el impulsor central de dos cosas que fueron sucesivas. Primero, destruir UNEN y después crear la alianza con el PRO. Ese protagonismo implica una responsabilidad política. Y la responsabilidad obliga a poner la cara. Y Sanz no ha puesto la cara después de que impulsó la creación de esta alianza, o de esta coalición meramente electoral. En ese plano, y sin que tenga la responsabilidad, pero participa de la misma cuestión, el rol de Carrió en todo esto, porque finalmente es del tronco radical. Sí, el Carrió es del tronco radical, pero es un producto de la tendencia al individualismo de la política argentina. Por razones que en su momento pudieron ser explicables. Le pasó con otros dirigentes también. Un amigo mío, un gran amigo mío, Ricardo López Murphy, sí, claro, se fue del partido. Bueno, lo echaron. Lo echaron. No lo echaron. Lo echó Alfonsín. No, Alfonsín echó a Ricardo López Murphy y a Federico Sturzenegger, el padre del que tuvo la experiencia en el Banco Central. Digo, lo cierto es que la salida de Lilita y Ricardo debilitaron al partido.
y pusieron en marcha esta política de lo que vale es el individuo. Esto deterioró enormemente la función de los partidos en Argentina, nos hizo retroceder un siglo, porque se acuerda al fin del siglo XIX se creaban clubes políticos alrededor de un personaje importante, los amigos de Roque Sáenz Peña. Y entonces trabajaban para que Roque Sáenz Peña fuera el presidente de la República. Después desaparecían. Fue el socialismo y el radicalismo y el socialismo en el orden cronológico los que empezaron a establecer institucionalmente el instrumento partido político para actuar en la actividad política. Esa institucionalidad aparece desvirtuada por este proceso de individualización que coloca al candidato por encima del partido. Ahora, ¿eso no es una tendencia que se da por producto de la gente que vive en el país y que se quiere expresar a través de individualidades más que por adhesiones a un partido? Sí, puede ser que haya algo de eso, pero digo, eso no es bueno para el sistema. Debilita el sistema, de la misma manera que lo debilitan las PASO. Las PASO están poniendo en evidencia en este momento su inutilidad para elegir candidatos y su utilidad para producir escenarios de crisis. No sé si está claro. Ahora, volviendo a las individualidades, vos que sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, Avellaneda, ¿no? De Avellaneda, efectivamente. Zona de Cristina esa, ¿no? Zona de Cristina. Zona sur del Gran Buenos Aires, la zona más pobre de la Argentina. Pero independientemente de eso, en la provincia de Buenos Aires gana en su momento la señora Vidal, sí. Una cara nueva, joven, desconocida y casi sin partido. Sí. Y ahora gana alguien que es también ajeno a la provincia, claro, como es el caso de Kicillof. ¿Qué es lo que interpretan o han interpretado, por no citar casos anteriores, estas dos personas, cuando inclusive no había, digamos, estructura para sostenerlos? Bueno, el peso electoral de la provincia de Buenos Aires está centrado en el Gran Buenos Aires, básicamente. Y el Gran Buenos Aires se comporta como un área nacional, no como un área provincial. En Avellaneda se leen los diarios de la capital, los canales de televisión de la capital, se ve la política desde el punto de vista de la Casa Rosada. Por lo tanto, es fácil que un personaje que aparece en el escenario nacional pueda instalarse rápidamente en la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner fue candidato por la provincia de Buenos Aires, claro, ¿no es cierto? De manera que eso se explica de esa manera, a mi manera de ver. Por otra parte, la política argentina, esto quiero decirlo con mucha precisión para no aparecer como agresivo o como despectivo. Ahora que vas a tirar una bomba, cuando te vas. No voy a tirar una bomba, voy a decir, en la política argentina actual están sobrando los funcionarios y faltando los políticos. Hay demasiada gente que quiere conservar el cargo y actúa en una actitud individualista en preservación de su propio espacio, sí, que está vinculado con un cargo, con una candidatura, con el acceso a determinada calidad de vida y en algunos casos el acceso a algunos negocios. ¿No es cierto? Faltan políticos, es decir, falta visión global, falta perspectiva, falta punto de vista en el horizonte, falta inteligencia. Hay un retroceso de la calidad de la política argentina. Despidiéndote y dándote el vino de la casa que le damos a nuestros invitados, el marcador y el angelito de siempre, te pregunto, Ricardo Alfonsín hizo como una observación, inclusive ajena a lo partidario, como que si esto continuaba como uno imagina que está continuando, digo, este tipo de crisis, la Argentina se está entrando en un desfiladero de difícil salida. ¿Compartís lo mismo? Comparto. Yo tengo el temor de que en algún momento alguien diga que la Argentina es un país fracasado e inviable, porque no encontramos la salida a nuestros problemas estructurales. Los vamos profundizando permanentemente. Hay un 30 y tanto % de pobreza, hay una enorme cantidad de argentinos marginados y no encontramos ni siquiera la perspectiva de un ordenamiento económico que nos lleve a salir de la pobreza. Te agradezco, Juan Manuel. Te invito otro día y a ustedes los despido por un minuto nomás, porque después vamos a tener sentado ahí a Agustín Monteverde. ¿Qué quieren que les diga? Él les va a decir verdaderamente si esto explota y cómo llegamos en los próximos 2 meses, porque faltan 2 meses, que es una eternidad, para las elecciones del 27 de octubre. En un minuto nomás con Agustín Monteverde.